En Retail España la sostenibilidad tiene un enfoque transversal y forma parte de cómo hacemos nosotros nuestro negocio. El concepto de sostenibilidad, ya se ha comentado en esta jornada, tiene una triple vertiente y por tanto eso se traslada a los productos. Una parte social que veremos, una parte medioambiental que es bastante importante y una parte económica. Es decir, hacer accesibles los productos y servicios a personas con pocos recursos económicos consideramos que también forma parte del ámbito de nuestra responsabilidad. Me centro, como no puede ser de otra forma, en los productos ecológicos. En el año 1998, es decir, ya hace 20 años, introdujimos el primer producto ecológico. Era una carne que desarrollamos en colaboración con una pequeña empresa española de ganadería. Hoy contamos con 1.400 productos, 100 de los cuales son de marca propia. Hoy se hablaba aquí del ODS 14, vida submarina, y parece como que no es un ODS que no se está apoyando en exceso en este ámbito. Sin embargo, para nosotros es un ODS fundamental. En 2008 dejamos de comercializar el atún rojo. Había un consenso científico de que era una especie que estaba en peligro de extinción y entonces dejamos de comercializarla. Es decir, la sostenibilidad no solo tiene que ser introducir productos sostenibles en el mercado, sino dejar de distribuir aquellos que tienen un impacto negativo. Hoy, en 2017, el año pasado, comenzamos otra vez a comercializar esta especie de atún porque se habían recuperado la especie gracias a iniciativas como la nuestra. La comercialización de este atún no vale cualquier atún rojo, tiene que tener el certificado ICAT que nos garantiza que procede de las cuotas legalmente establecidas y las artes de pesca que se utilizan son sostenibles. En 2010 dejamos de comercializar también las especies de tiburón que estaban en peligro de extinción. Actualmente estamos siguiendo proyectos que desarrolla el sector muy interesantes para recuperar estas especies y volverlo a comercializar. Haciendo referencia ahora dentro de este ODS al ODS 17, trabajamos en alianza con el tercer sector y con mis compañeros del Corte Inglés para entender cómo podemos profundizar más en la sostenibilidad de los recursos marinos. Y hablábamos del último eslabón del consumidor. Efectivamente, para nosotros es muy importante que el consumidor incluya criterios de sostenibilidad en su decisión de compra. A las empresas de nuestro sector, del sector retail, esto le ayuda muchísimo. Y este año en concreto la campaña hemos apoyado el 20 aniversario de MSC. Tenemos una política de bosques, contribuyendo con ello al ODS 15. Hemos analizado toda la cadena de suministro de los productos derivados de la madera. Hemos identificado aquellos proveedores que operan en países de riesgo. A estos proveedores les estamos exigiendo al 100% de los mismos el certificado FSC o PFC para garantizar la sostenibilidad de los mismos. Otro de los ámbitos, también hablando de la dimensión económica, tenemos una política de proveedores locales. Con ello contribuimos a resolver uno de los problemas más importantes que existe en España y que más nos preocupan a los españoles, según el CIS, que es el desempleo. Tenemos una política de proveedores locales, más de 1.400 proveedores trabajan con nosotros, distribuimos más de 29.000 referencias de estos proveedores. Normalmente son pequeños proveedores del entorno de los hipermercados, agricultores, ganaderos o pequeños productores. Sus productos son distribuidos en el ámbito de actuación de nuestros centros, garantizando con ello el empleo en cada una de estas zonas, garantizando con ello la frescura de estos alimentos. Tenemos un programa específico que llamamos La Vida Azul, relacionado con el ODS número 3, Salud y Bienestar, centrado en el problema que afecta a los países desarrollados, como es la obesidad, que está relacionada con las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en los países desarrollados, y además con un enfoque salud como lo hace la Organización Mundial de la Salud, no solamente como la ausencia de enfermedades, sino como un equilibrio físico y mental. En este punto me gustaría hacer una referencia
a la cuestión de la cadena de suministro, desde 2004 disponemos de un código de ética comercial basado en los 10 principios del Pacto Mundial, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las líneas directrices de la OCDE, que es firmado por el 100% de nuestros proveedores, y allá donde existe riesgo se hacen auditorías. En concreto, en 2017 hemos hecho 300 auditorías. Otra dimensión importante, Delia, es la transparencia de la información de los productos para promover este consumo responsable, para incluir estos criterios y la confianza en el consumidor. ¿Contáis en el Corte Inglés con acciones al respecto? Sí, por supuesto que sí. La transparencia y la información es básica, es fundamental, es la clave. Hemos hablado de 4 eslabones, aquí estamos representados 3 de ellos, y hablábamos del eslabón perdido. Ese eslabón perdido que no debe serlo, no debe ser un eslabón perdido, debe ser el eslabón, porque es que sin el consumidor pues mal vamos, ¿no? Todos estos esfuerzos, enormes esfuerzos que hace la producción, la industria y la distribución para generar progreso, para generar innovación, para generar avances en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues no valdrían absolutamente para nada si el consumidor no lo conoce, no lo entiende y no está implicado, ¿no? Por eso, bueno, en el Corte Inglés tenemos uno de los programas que forman parte del Plan Estratégico de Responsabilidad Social, es precisamente eso, un programa dedicado a la transparencia y a la información. Y lo trabajamos desde diferentes puntos de vista. Es un programa de espacios de información sostenible. Ya hemos comenzado a trabajar en mejorar la información. Por supuesto, el etiquetado es fundamental y tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, simple, fácil de entender. Pero no es lo único. Hay muchos otros espacios donde puedes tener una conversación, un diálogo con el consumidor. Nosotros hemos hecho un estudio, hemos determinado cuáles son esos espacios o cuáles pueden ser esos espacios. Por supuesto, uno es el punto de venta. En el punto de venta queremos tener una información clara, veraz, directa, sencilla, porque además sabemos que en el punto de venta son segundos lo que tienes para dirigirte al consumidor, para explicar qué es lo que hay detrás de un producto, ¿no? Y digo producto, pero en realidad aquí estamos hablando, un amigo mío que dice que hablamos de alimentos, ¿no? Que hay que tener en cuenta que el producto parece que se desvirtúa, a veces la palabra desvirtúa un poquito lo que hay detrás, es un alimento. Entonces, tienes que saber cómo dirigirte al consumidor, cuál es la información clave, y ahí ya estamos trabajando, por ejemplo, en un programa, como bien conoces, Yolanda, de pesca sostenible, y trabajando mucho, efectivamente, en ese ODS 14, ese otro olvidado, que para el Corte Inglés tampoco lo es, hay un programa de pesca sostenible. También trabajamos en hacer llegar al consumidor los sistemas de producción agrícola y ganadera. Hemos comenzado, por ejemplo, con unos carteles muy explicativos sobre los sistemas de producción de los huevos, en este caso, ¿no? Y del etiquetado de los huevos del 0 al 3, que sabéis que es un tema también importante sobre el que estamos trabajando. Pero aparte del punto de venta es que también hay otros espacios en los que tener un diálogo con el consumidor, porque como hemos dicho, son segundos los que tienes en el punto de venta. Hemos dicho etiquetado, hemos dicho punto de venta, pero hay otros espacios. Por supuesto, están las redes sociales, están los espacios de diálogo directo. Ahí estamos trabajando en un programa que lo llamamos los ecoencuentros, donde no únicamente en alimentación, pero también en alimentación estamos trabajando en dialogar sobre determinadas cuestiones de la sostenibilidad. Entre otras cosas, bueno, hemos tenido ecoencuentros sobre economía circular, tenemos pendiente uno sobre vino, sobre el programa de vinos sostenibles también. Son momentos en los que puedes hablar, en los que traer expertos en la materia que puedan dialogar y reflexionar sobre un tema concreto de la sostenibilidad, hacer llegar al consumidor efectivamente cuáles son las problemáticas, cuáles son estos retos, en este caso en el de la alimentación, estos 30 retos, bueno, pues dialogar sobre cada uno de ellos, qué podemos hacer y ahí involucrar al consumidor. El consumidor, el cliente del Corte Inglés, es uno de los invitados a estos ecoencuentros, en los que no son los únicos, también están invitados proveedores, están invitados universidades, sociedad en general. Y nos parece una buena forma también de acercarnos a cuáles son estas problemáticas, estos retos y cómo podemos avanzar conjuntamente. Nos gusta hablar, hay un principio que está dentro de nuestra política de sostenibilidad, que es el de ecorresponsabilidad. Y es fundamental. Y si lo pensamos, la palabra lo dice todo, ¿no? Eco,
ecología, corresponsabilidad, ecorresponsabilidad. Como digo, aquí estamos 3 de los eslabones, ese cuarto eslabón que no es perdido, porque todos los que estamos aquí somos consumidores en este caso informados, no siempre el consumidor es un consumidor consciente, pero yo creo que los que estamos aquí sí lo somos. Y bueno, y esa ecorresponsabilidad también nos ha hecho pensar en otras formas, en otros espacios de información sostenible. Y por ello hemos creado no deja de ser una campaña, pero una campaña muy especial y con mucha pasión de los equipos que la están desarrollando detrás, que es el Mes de la Sostenibilidad. Que lo que pretendemos en este Mes de la Sostenibilidad es precisamente que haya un altavoz de la sostenibilidad, un mes en el cual hablemos mucho más de estos temas, trabajemos mucho más, si cabe, esos espacios de información sostenible. Los proveedores están plenamente implicados, nos dan toda la información sobre sus productos, sobre qué hay detrás de los productos, sobre el desarrollo, la innovación social y medioambiental. Y intentamos desde el 17 de mayo al 17 de junio dar voz a todas esas iniciativas de innovación y todas esas iniciativas de sostenibilidad que creemos que son fundamentales para ver si podemos de esa forma llegar a este consumidor y hacerle ver, pues eso, todo el trabajo que hay, todo el esfuerzo que hay detrás. Así que bueno, yo creo que esos son algunos de los espacios. También, por ejemplo, en nuestras revistas como el Apetece, también en las comunicaciones a clientes que se hacen, utilizamos todos los canales posibles para que el consumidor entienda y comprenda qué es lo que hay detrás y pueda consumir de una forma mucho más consciente. Podamos hablar de ese consumo consciente. Y Yolanda, yo te quería preguntar, porque uno de los retos que hemos visto hoy es precisamente el desperdicio alimentario. Quería preguntar qué medidas estáis llevando a cabo o habéis llevado a cabo en Auchan España para reducir este desperdicio alimentario. Realmente el desperdicio alimentario es un gran problema de nuestra sociedad. Los datos son verdaderamente alarmantes. 1/3 de los alimentos se desperdicia o desaparece. Y es un tema que nos ocupa a todos y preocupa, y en especial a la Unión Europea. Hace unos años la Comisión publicó un estudio en el que decía que el sector de la distribución, el retail, suponía solo el 5% de este desperdicio alimentario. Pero yo creo que como sector nos hemos movilizado al respecto. Y evidentemente nuestra casa en Auchan Retail España es uno de nuestros ejes de trabajo. Lo que estamos haciendo es analizar todos los procesos productivos y ver dónde se genera desperdicio alimentario para identificar aquellas medidas que podemos poner en marcha para reducirlo. También se hablaba aquí, esto tiene un impacto social, evidentemente medioambiental, pero también económico. Realizamos campañas de sensibilización a nuestros colaboradores. De hecho, ahora mismo hay una campaña en marcha bajo el lema "Aquí no se tira nada". Pero llega un momento en el que una parte de los alimentos que distribuimos pues, no son actos para el consumo, no son actos para la venta, pero sí que son actos para el consumo. Y en este ámbito hemos firmado un convenio con la Federación Española de Bancos de Alimentos y el 100% de nuestros centros donan estos alimentos a los bancos locales. Al final siempre queda una pequeña parte que termina siendo residuos. Y ahí tenemos un proyecto muy ambicioso que le llamamos Cero Residuos. Nuestro objetivo, evidentemente, no es dejar de generar residuos, porque cualquier actividad los genera. Nuestro objetivo es garantizar que el 100% de estos residuos no vayan a vertedero, ¿no? Utilizando la máxima de la economía circular, es decir, que se transformen en materias primas secundarias que puedan volver a entrar al proceso productivo. De esta forma, por una parte, reducimos la contaminación de la tierra, del agua, de la atmósfera por las emisiones de CO2 y también la explotación de nuevos recursos naturales. Llevamos años trabajando en este tema, también en alianza con nuestro gestor de residuos, con Saika Natur, y hemos conseguido en 2017 los primeros resultados. 11 hipermercados de la Comunidad de Madrid han conseguido el objetivo de cero residuos. Tenemos menos de un 1% ha ido a vertedero, tenemos residuos peligrosos que los inertizamos, es imposible valorizarlos. El 69% de estos residuos han sido valorizados, un 20% transformados en compost y el 10% en CSR, combustible sólido recuperado. Este proyecto, que ya nos ha funcionado después de muchas pruebas y
permitidme, muchos fracasos en el camino, pero al final lo hemos conseguido. Lo estamos llevando a los 5 hipermercados de Cataluña, donde ya tenemos resultados importantes. A final de 2017, solo el 4% de los residuos habían ido a vertedero. Estamos comenzando en Levante y analizando Galicia y Andalucía, porque no solo depende de nosotros, sino de la infraestructura que hay alrededor capaz de procesar estos residuos. Con este proyecto estamos dando respuesta, como se ha comentado a lo largo de la jornada, al ODS 12, Producción y Consumo Responsable. Hemos visto que los ODS son globales, afectan a todas las empresas y, por tanto, tienen un enfoque multinacional. El Corte Inglés, contáis con proveedores que operan en todos los países. ¿Cómo garantizáis la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de suministro? Pues vamos a ver, bueno, vaya por delante que es verdad que en el sector de la alimentación es verdad que el Corte Inglés tiene también una fuerte política de compra local y de temporada, pero es verdad que también hay muchos proveedores que trabajan, por supuesto, a nivel internacional. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues yo diría que nuestro enfoque es de riesgos y oportunidades. Es un enfoque basado en la gestión de los riesgos y las oportunidades. ¿Y esto cómo se come? Nunca mejor dicho. Bueno, pues yo creo que hay 3 elementos importantes. El primero de estos elementos es que lo que tenemos es un sistema de gestión donde, como antes ha comentado, de hecho, Beatriz, yo creo que los compradores son fundamentales, es decir, tener una involucración absoluta del departamento de compras, de las direcciones de compras, es básico. Y para ello pues, tenemos un sistema de gestión de la responsabilidad social, donde hay criterios sociales, laborales, de derechos humanos y medioambientales para la compra. Y para ello también trabajamos con palancas de valor, con palancas que nos ayudan a trabajar y a avanzar en este sistema de gestión de la responsabilidad social, o un sistema de diligencia de vida, como también lo podríamos denominar. Una de esas palancas es la iniciativa internacional Amfori, de la que somos miembros y participantes muy activos desde el año 2008 y que tiene determinadas herramientas, algunas de ellas para evaluar el riesgo país o el riesgo sector, ¿no? Nos ayuda a conocer muy en profundidad cuál es el riesgo en determinados países y también las oportunidades, porque siempre que hay un riesgo hay una oportunidad. Y nos ayuda a trabajar esos riesgos con determinadas herramientas como pueden ser las auditorías BSCI o los sistemas de gestión medioambiental BEPI, Business Environmental Performance Initiative. Son diferentes herramientas con las que contamos y que trabajamos conjuntamente con otras muchas empresas, de la distribución, de la industria y de la producción. Ahí se dan cita, ¿no? En esa iniciativa se dan cita tanto la industria como la producción como la distribución. Entonces, esos 3 elementos, ese modelo tendría 3 elementos. El primero sería apostar, además, por la innovación, apostar por aquellas iniciativas que suponen una innovación social y medioambiental. Eso serían las oportunidades, más que otra cosa. Trabajar en los riesgos con ese sistema de diligencia de vida y con esas palancas que nos ayudan a avanzar, como puede ser Amfori, pero también el Consumer Goods Forum, del que también somos miembros, la Red Española del Pacto Mundial, etcétera. Otra serie de iniciativas con las que podemos trabajar, aprender y avanzar. Y luego, las alianzas. Hemos hablado del Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Hace muy poco hemos firmado un convenio, el Corte Inglés ha firmado un convenio con WWF España, por ejemplo, ¿no? Para seguir igualmente avanzando, entre otras cosas, en el suministro sostenible de materias primas, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental este trabajo conjunto, este trabajo en red, este trabajo conociendo la realidad no solo de los diferentes sectores, y por eso también lo de los programas sectoriales, como antes hemos mencionado, el programa de vinos o el programa de pesca sostenible, sino también la realidad en los diferentes países, y ya no solo países, porque los riesgos y las oportunidades van ya no por país, sino por región o incluso por localidad. Entonces hay que bajar a un nivel casi muy local, ¿no? Para conocer realmente cuál es el riesgo y la oportunidad, y para eso trabajo con los departamentos de compras, por supuesto, en un sistema de gestión sin el cual no podríamos trabajar de forma coordinada y de verdad poder hablar de un desarrollo sostenible. Y, por supuesto, de la mano de los proveedores en una mejora continua, en una visibilización de aquello que se hace muy bien, que se hace y mucho,
Y sin embargo, pues aquellas cuestiones donde veamos que hay un riesgo importante o que hay un reto importante, pues en la mejora continua a través de estas palancas de valor que he comentado.